Hay un patrón que la humanidad insiste en revivir, un ciclo que ya derribó imperios, reyes y dictadores. Y ahora, en 2025, Estados Unidos parece seguir la misma ruta paso a paso, queja tras queja, exactamente como quien lee un guión escrito con sangre y caos. La historia no cambia, solo cambia de escenario y de vestuario. En 1789, Francia era la joya de Europa, rica, elegante, el corazón de la cultura occidental. Pero bastaron 5 años para que el trono fuera derribado, el rey decapitado y 40.000 personas ejecutadas en nombre de la justicia. En 1917, Rusia vivía bajo el brillo ilusorio de un imperio que gobernaba a 180 millones de personas. Hasta que, en pocos meses, el zar fue asesinado y el país se hundió en una guerra civil. Y en 1959, una isla caribeña llamada Cuba, antes próspera, turística y moderna, fue tomada por Fidel Castro, transformándose en una dictadura comunista que duraría más de 60 años. 3 revoluciones, 3 promesas de libertad que terminaron en tiranía. 3 momentos en los que el poder creyó ser intocable y cayó. Todas comenzaron con los mismos síntomas: desigualdad, corrupción, desesperación y pérdida de fe en las instituciones. Todas terminaron del mismo modo: caos, sangre y la ascensión de nuevos opresores. Y ahora, más de 200 años después, todas esas señales vuelven a brillar en rojo. Estados Unidos, el país que se autoproclama guardián de la democracia moderna, ya ha atravesado las primeras 4 etapas de ese mismo patrón. La desigualdad es escandalosa, la corrupción está normalizada, la fe en las instituciones se evaporó y la rabia crece bajo la superficie como un volcán a punto de explotar. Pero antes de entender el punto en el que estamos, es necesario entender qué es una revolución verdadera. No es una protesta, no es una elección disputada. Es cuando el viejo orden es destruido por completo y reemplazado por algo nuevo, generalmente peor. Las revoluciones no nacen de la pobreza, nacen de la decepción. Surgen cuando las expectativas superan a la realidad, cuando la gente deja de creer que el sistema puede repararse solo. A finales del siglo XVIII, Francia era el corazón de la civilización europea. París marcaba el ritmo de las artes, la filosofía y la ciencia. El rey Luis XVI gobernaba un imperio que parecía eterno. Pero mientras los palacios brillaban bajo los candelabros de cristal, el pueblo moría de hambre en las calles. La desigualdad alcanzaba niveles grotescos. El clero y la nobleza vivían rodeados de lujos y no pagaban impuestos, mientras el resto de la población, más de 26 millones de personas, sostenía todo el sistema. En 1788, una mala cosecha hizo que el precio del pan se disparara. Para el campesino francés, el pan representaba casi el 80% de su presupuesto. Cuando el costo se duplicó, el desespero se extendió. Las élites siguieron banqueteándose en Versalles, indiferentes al hambre que corroía el país. Así es como comienzan las revoluciones, cuando quienes tienen poder ignoran el sufrimiento de quienes los sostienen. El rey Luis XVI, indeciso y aislado, intentó resolver la crisis aumentando los impuestos sobre los más pobres, por supuesto. La nobleza se negó a pagar, el clero también, y el gobierno se hundió aún más en deudas. Cuando el rey convocó a los Estados Generales en 1789, creyó que estaba reforzando su autoridad. En cambio, encendió la mecha. La clase media educada, abogados, comerciantes e intelectuales, se rebeló y se autoproclamó Asamblea Nacional, jurando no descansar hasta escribir una constitución. El 14 de julio de 1789, el pueblo de París invadió la prisión de la Bastilla, símbolo del autoritarismo real.
Los guardias fueron asesinados, sus cabezas exhibidas en lanzas por las calles. A partir de ahí, la monarquía perdió el control. El rey ya no gobernaba, únicamente observaba el derrumbe de su propio trono. A medida que la revolución crecía, las instituciones perdían legitimidad. La Iglesia, la justicia y la corona dejaron de representar al pueblo. En los años siguientes, el caos tomó el país. El rey fue decapitado el 21 de enero de 1793. Su esposa, María Antonieta, corrió la misma suerte meses después. El país se hundió en el reino del terror, comandado por Robespierre, donde más de 40.000 personas fueron ejecutadas. Y cuando comenzó a derramarse la sangre de los propios revolucionarios, Francia comprendió lo que todas las revoluciones enseñan demasiado tarde. El sistema puede cambiar de rostro, pero el poder sigue sediento. El sueño de libertad terminó en una dictadura militar con Napoleón Bonaparte en 1799. En 1917, Rusia aún vivía como un imperio medieval intentando parecer moderno. El zar Nicolás II, heredero de una dinastía de más de 300 años, creía haber sido elegido por Dios. Mientras la nobleza vivía en palacios dorados y bailes de lujo, más del 80% de la población, campesinos miserables, vivía en hambre y servidumbre. Trabajaban en tierras que nunca serían suyas mientras el imperio se desmoronaba por dentro. El gobierno era un retrato de incompetencia. El zar no entendía al pueblo, no sabía gobernar y se rodeaba de aduladores. En 1905, cuando trabajadores salieron a las calles de San Petersburgo, en una protesta pacífica pidiendo mejores condiciones de vida, los soldados abrieron fuego. Fue el llamado Domingo Sangriento, el día en que el pueblo ruso perdió la fe en su propio líder. Pero lo peor estaba por venir. Con el inicio de la Primera Guerra Mundial en 1914, el imperio ruso se sumergió en el desastre. Millones de soldados fueron enviados al frente sin armas, sin comida y sin preparación. Los oficiales eran corruptos e incapaces. Entre 1914 y 1917, Rusia perdió a más de 3 millones de hombres. El ejército comenzó a desertar. La economía colapsó. Y el hambre volvió a extenderse como una plaga. Mientras tanto, el zar vivía en el lujo, influenciado por el Puel Amor místico Rasputín, quien dictaba decisiones del trono. En febrero de 1917, la chispa se encendió. Mujeres protestaron en las filas del PAN, y en cuestión de días, obreros, estudiantes y soldados se unieron a ellas. El ejército, llamado para contener al pueblo, se negó a disparar. Lo impensable ocurrió. El zar perdió el apoyo militar. El 15 de marzo de 1917, Nicolás II abdicó. 3 siglos de poder de los Románov terminaron sin un solo cañonazo, solo con el silencio de la obediencia rota. Pero lo que parecía libertad se convirtió en un vacío de poder. El gobierno provisional, liderado por Alexander Kerensky, prometió democracia y reformas, pero mantuvo a Rusia en la guerra. El pueblo quería paz, pan y tierra, y exactamente eso prometió Vladimir Lenin. El 25 de octubre de 1917, los bolcheviques tomaron el Palacio de Invierno y derrocaron al gobierno. El golpe fue rápido, casi sin sangre, pero lo que vino después fue el infierno. Una guerra civil que mató a más de 10 millones de personas. Instauró el terror y dio origen a un régimen que transformó la utopía socialista en dictadura y miedo. Hoy, en 2025, Estados Unidos vive todos los síntomas que antecedieron las grandes revoluciones del pasado. La desigualdad nunca fue tan alta. El 1% más rico concentra casi toda la riqueza, mientras millones luchan para pagar alquiler, salud y comida. La clase media, que antes sostenía al país, está desapareciendo, endeudada, cansada y frustrada.
la corrupción política se volvió cotidiana. La confianza en el Congreso, la justicia y las elecciones está en ruinas. Buena parte de los estadounidenses cree que el sistema está manipulado, y ambos bandos políticos se ven como enemigos. Es el mismo escenario que precedió a Francia, Rusia y Cuba, el momento en que las personas dejan de creer que la reforma es posible y comienzan a desear ruptura. Las instituciones perdieron credibilidad y los extremos ganan fuerza. De un lado, quienes quieren destruir el sistema en nombre de la igualdad. Del otro, quienes quieren un líder autoritario en nombre del orden. En medio, la mayoría silenciosa observa confusa, sin percibir que la mecha ya está encendida. La historia muestra que el siguiente paso siempre es el mismo: el caos. En Francia vinieron las guillotinas, en Rusia la guerra civil, en Cuba la dictadura. Ninguna de esas sociedades creía que podía derrumbarse, hasta el día en que se derrumbó. El excepcionalismo estadounidense puede ser solo una ilusión más antes de la caída, pero aún existe una pequeña oportunidad de romper el ciclo, reformar antes de que ocurra el colapso, reaprender a confiar, reconstruir el diálogo y contener el ego colectivo. Si no, lo que vendrá después no será una nueva era de libertad, sino otro capítulo del mismo guión sangriento que la humanidad insiste en repetir. El problema es que las revoluciones nunca terminan donde prometen. Comienzan con justicia y terminan con miedo. El pueblo se levanta creyendo que derribará tiranos, pero termina sirviendo a nuevos. Francia soñó con libertad y despertó bajo el imperio de Napoleón. Rusia quiso igualdad y encontró a Stalin. Cuba quiso soberanía y vivió bajo un régimen que silenció su propia voz. El mismo sentimiento está creciendo hoy en el mundo: rabia, desconfianza y desilusión. Las personas ya no creen en líderes, partidos o instituciones. Y cuando la esperanza muere, el caos encuentra espacio para nacer. Ese es el verdadero peligro. No es el colapso económico ni la guerra, sino el colapso de la fe colectiva en que las cosas aún pueden mejorar. Estados Unidos, como todos los imperios antes que él, cree ser diferente. Pero ningún imperio en la historia sobrevivió al momento en que la población pierde completamente la confianza en el sistema. Siempre es el mismo guión. Primero viene la desigualdad, luego la corrupción, después el desespero y por fin la ruptura. Quizás aún haya tiempo, quizás el ciclo pueda romperse, pero eso exigiría algo que las sociedades modernas parecen haber perdido: humildad para admitir los propios errores y coraje para reformar antes de que todo colapse. Sin eso, el patrón seguirá implacable, como una ecuación que se repite desde hace siglos, porque al final la historia nunca olvida. Solo observa paciente, esperando que el ser humano cometa nuevamente los mismos errores que juró no repetir. Y cuando eso ocurre, ella susurra: te lo advertí. Las revoluciones no empiezan de un día para otro, fermentan. Primero la élite se aísla y pierde la noción del país real. Luego el gobierno se equivoca en las prioridades y protege privilegios. Después, la clase media, la que paga la cuenta, se radicaliza al percibir que está perdiendo su futuro. Finalmente, las instituciones pierden credibilidad y cada decisión pública parece un golpe bajo. Ese es el pasillo estrecho por donde la historia empuja a las naciones. Cuando la confianza se evapora, todo se vuelve sospecha. Una elección se ve como fraude, una decisión judicial como arma, un periódico como propaganda. La realidad deja de ser compartida y se convierte en tribu contra tribu. En ese clima, minorías ruidosas y bien organizadas parecen mayorías.
La mecha no es un hecho único, es una secuencia de pequeñas humillaciones. Una fila de hospital que no avanza, un alquiler que consume la mitad del salario, un escándalo que no termina en nada. El cansancio se suma a la rabia, y la rabia busca un atajo. Los atajos suelen tener dos nombres: Mesías o ruptura. O aparece un salvador prometiendo orden instantáneo, o la multitud decide romper el tablero. En ambos casos, quien gana es el extremo. Quien pierde es el ciudadano común. Y cuando el extremo toma el poder, llega la factura. Menos libertad, menos prosperidad, menos verdad. Un país no cae de un precipicio. Desciende escalón por escalón, creyendo que aún está en el mismo piso. La historia no exige fatalismo, exige lectura. Los países que evitaron el colapso hicieron 3 movimientos simples y difíciles: transparencia radical en las cuentas públicas, reformas que duelen a los privilegiados y un pacto mínimo sobre las reglas del juego. Sin eso, todo lo demás es espuma. Transparencia es luz, contratos, enmiendas, nombramientos, todo rastreable en tiempo real. Reforma es tijera, cortar privilegios, subsidios inútiles y monopolios interesados. Pacto es freno, aceptar que las instituciones no son armas de nuestro bando, sino el campo neutral que evita la guerra. Nada de eso es romántico. No genera héroes ni aplausos, pero reconstruye la confianza. Y la confianza es la moneda que compra tiempo histórico. Con tiempo, la clase media vuelve a respirar. Con aire, vuelve a moderar. Sin ese conjunto, el desenlace conocido regresa: violencia política organizada, fracturas en las fuerzas de seguridad, choque entre estados y gobierno central, y una economía paralizada por miedo jurídico e incertidumbre permanente. Es la misma obra con nuevos actores. La ventana existe, pero se cierra rápido. Peor que equivocarse es insistir en doblar la realidad con propaganda. La realidad siempre vence. A veces tarde, pero siempre. Caros Francia, Rusia, Cuba. 3 siglos, 3 contextos, un mismo guión. Lo que derrumba a las naciones no es la pobreza aislada, sino la combinación de desigualdad ostentosa, Estado capturado y total descreimiento. Cuando eso se encuentra, la chispa es cuestión de calendario. En 2025 las señales son visibles. La elección no es entre optimismo ingenuo y cinismo orgulloso. La elección es entre reformar con dolor ahora o caer con sangre después. La historia no ofrece finales felices por piedad. Premia a quienes actúan antes del colapso. Si entendiste el mapa, ya estás un paso adelante. Mantén distancia de los extremos. Exige reglas claras. Defiende instituciones que no sean de tu bando, sino de todos. La democracia solo funciona cuando el perdedor acepta perder y vuelve a competir mañana. El guión del pasado no tiene por qué convertirse en destino. Es una advertencia. Quien aprende de él salva generaciones. Quien lo ignora repite la tragedia con un nuevo disfraz. La pregunta no es si existe salida, es cuándo decidiremos pagarla. Si este video te ayudó a ver el cuadro completo, respira y ven con nosotros. Reflexiona. Comparte y fortalece el diálogo que aún nos queda. Suscríbete al canal. Deja tu like y tu comentario. Y recuerda, entender la historia es la primera vacuna contra repetirla. Mantente despierto, porque el futuro siempre empieza en silencio.